Invadir la Tierra resultó ser una mala idea. Habíamos pensado que iba a ser una conquista sencilla. Con sus habitantes todavía recuperándose de una reciente guerra mundial y con solo una de sus naciones poseyendo armas atómicas, pensamos que podríamos someter fácilmente a los humanos. Al principio, en realidad, parecía que pacificaríamos el planeta sin dificultad. Aterrizando en el continente europeo, que había sido devastado por su reciente guerra mundial, la resistencia que recibimos fue feroz, pero carecía de la potencia de fuego necesaria para detenernos. Sus proyectiles cinéticos, propulsados por explosivos primitivos, simplemente rebotaban en nuestros vehículos blindados, mientras que nuestro armamento de plasma les derretía agujeros. Sus soldados, sin armadura corporal, eran presas fáciles para nuestra infantería, cuya armadura absorbía sin dificultad el impacto de sus débiles balas propulsadas por pólvora. Mientras tanto, en los cielos, sus aviones lentos resultaron ser blancos, fáciles para nuestros cazas atmosféricos. En la primera semana de nuestra invasión, la mayor parte de Europa había pasado a ser nuestra, mientras dividíamos a las fuerzas humanas por la mitad, obligando a una a retirarse hacia el este y a la otra hacia el oeste. Nuestro avance hacia el este tuvo un éxito continuado durante las semanas siguientes, mientras hacíamos retroceder a los ejércitos de la nación conocida como la Unión Soviética. A pesar de su abrumadora cantidad, sus vehículos y soldados fueron fácilmente destruidos y diezmados por nuestras armas. Los informes de inteligencia estimaban que sus pérdidas alcanzaron casi 1 millón de humanos muertos, mientras que nuestras propias bajas fueron de solo unos pocos miles. Invadiendo sus ciudades y manteniendo a sus ejércitos en constante huida, pudimos capturar vastas extensiones de su territorio y conquistar la totalidad de la Unión Soviética 4 meses después de nuestro desembarco. En el frente occidental, nuestro avance también tuvo éxito al principio, mientras hacíamos retroceder a los ejércitos humanos de las naciones conocidas como los Estados Unidos de América, el Imperio Británico y la República Francesa. Al igual que en el este, destruimos grandes porciones de su ejército y obligamos a los humanos a retirarse cada vez más hacia el oeste. Sin embargo, nuestro avance en ese frente acabó encontrando una resistencia inesperada al llegar a la costa. Debo señalar ahora que los océanos y mares eran algo extraño para nosotros. En nuestro planeta natal solo teníamos lagos y ríos. Incluso entonces, nuestros lagos no eran más que pequeños cuerpos de agua, donde uno podía ver la orilla opuesta simplemente permaneciendo en la propia. En la Tierra, sin embargo, los cuerpos de agua eran enormes y vastos. La observación orbital nos había mostrado que la Tierra estaba cubierta principalmente de agua. No obstante, no creímos que esto obstaculizara nuestra invasión, ya que los humanos vivían en tierra firme. A lo sumo, pensamos que los océanos y mares solo harían que la segunda fase de nuestra invasión fuese un poco más complicada, ya que nuestra fuerza en Europa tendría que ser llevada a la órbita antes de ser lanzada de nuevo a la superficie del planeta, esta vez al continente americano. Debido a la falta de grandes masas de agua en nuestro planeta natal, nuestra especie solo había sido capaz de construir embarcaciones de aguas poco profundas, no las embarcaciones de aguas profundas necesarias para cruzar los océanos de la Tierra. Por ello, sabíamos que tendríamos que depender de nuestras lanzaderas espaciales para cruzar los océanos y mares terrestres. Lo que no comprendimos en aquel momento fue que los humanos habían perfeccionado el arte de construir embarcaciones,
Más importante aún, habían perfeccionado la guerra librada en ellas. Sí, vimos imágenes orbitales de sus barcos. El problema fue que no los tomamos en serio. Pensamos que los grandes buques de acero se utilizaban principalmente para el transporte. Cuando observamos que algunos de estos buques tenían tubos que parecían versiones ampliadas de su artillería terrestre, nos encogimos de hombros y asumimos que también serían armas inferiores. Nuestra ignorancia respecto a sus embarcaciones acabó convirtiéndose en un grave error. Mientras nuestras fuerzas avanzaban hacia el oeste y acorralaban a los ejércitos humanos a lo largo de la costa de la patria de la República Francesa, la artillería embarcada, que habíamos descartado tan a la ligera, comenzó a lanzar enormes proyectiles de alto explosivo sobre nuestras columnas avanzadas. Para nuestra sorpresa, estos proyectiles de gran calibre destruyeron formaciones enteras de soldados y vehículos. La visión de soldados mutilados y vehículos blindados volcados se convirtió pronto en algo habitual en las posiciones situadas dentro del alcance de los barcos humanos. Estos barcos, como aprenderíamos más tarde, se llamaban acorazados, y los humanos los habían diseñado para combatir contra otras grandes embarcaciones. La artillería de cada barco variaba en calibre, pero parecía que el más común para las piezas principales era de 355 milímetros de diámetro. Diseñados para disparar proyectiles de 453 kilos a distancias más allá del horizonte, el propósito original de estos acorazados era hundir otros acorazados. Sin embargo, debido a su gran alcance, también eran capaces de proporcionar fuego de artillería pesada a las tropas cercanas a la costa. Situando sus acorazados cerca del litoral, estos barcos esperaban las coordenadas de los observadores en primera línea antes de calcular la solución de tiro adecuada para asegurar que los proyectiles impactasen en la zona designada. Una vez disparadas sus enormes piezas de artillería, no había nada que pudiera impedir que los pesados proyectiles descendieran y destruyeran todo lo que se encontrase cerca del punto de impacto. El acorazado pronto se convirtió en el arma más eficaz de los humanos para contrarrestarnos. Al darnos cuenta repentinamente del peligro que representaban estos acorazados, nuestras fuerzas comenzaron a planificar cómo neutralizarlos y destruirlos. En un primer momento intentamos utilizar fuego de contrabatería, pero aprendimos rápidamente que era ineficaz, ya que los acorazados simplemente se alejaban de la posición desde la que habían disparado su andanada. Para cuando calculábamos sus posiciones y abríamos fuego con nuestra artillería, el acorazado ya se había desplazado, y nuestros proyectiles de plasma caían inofensivamente sobre el agua. Nuestro segundo plan para eliminar los acorazados fue emplear nuestros cazas atmosféricos. Capaces de volar a gran altura y fuera del alcance de su artillería antiaérea, estos cazas podían lanzar bombas guiadas de precisión y atacar directamente a los grandes buques. Sin embargo, pronto aprendimos que los acorazados eran naves extremadamente robustas. Como los humanos esperaban que estos buques combatieran contra otros acorazados hostiles, se habían asegurado de protegerlos con gruesas capas de blindaje. Aunque esto no los hacía completamente impenetrables a nuestras bombas, sí los convertía en objetivos difíciles de destruir. Debido a nuestra dependencia del bombardeo orbital para eliminar posiciones enemigas fuertemente fortificadas, no consideramos necesario transportar bombas de penetración profunda para su uso por parte de nuestros cazas atmosféricos, ya que nuestras municiones de lanzamiento orbital
cumplían adecuadamente esa función. Sin embargo, esto significaba que las bombas transportadas por nuestros cazas eran únicamente municiones de alto explosivo ligero, no perforantes. Dichas municiones solo causaron daños menores a los acorazados, y únicamente en casos afortunados logramos inutilizarlos de forma grave. Mientras tanto, los intentos de lanzar municiones orbitales contra los acorazados también resultaron ineficaces, ya que un objetivo en movimiento era difícil de alcanzar desde la órbita. Debido a nuestra incapacidad para destruir los acorazados que custodiaban el último bastión humano en la costa de Francia, acabamos cayendo en un punto muerto en el frente occidental. No obstante, durante esta pausa en la guerra de movimientos, los humanos lograron llevar a cabo una operación que acabaría cambiando el curso del conflicto a su favor. En una de las aldeas que habían sido intensamente bombardeadas por sus acorazados, un grupo de trabajo humano consiguió infiltrarse y recuperar algunos de nuestros vehículos blindados volcados, así como armamento y equipo dañados que habían quedado junto a nuestros soldados mutilados. Normalmente habríamos recuperado ese material nosotros mismos. Sin embargo, el constante bombardeo de artillería pesada sobre los caminos que conducían a la aldea impidió que nuestros vehículos de recuperación se aproximaran. Se informó de que los humanos lograron hacerse con 2 vehículos blindados armados con cañones de plasma gravemente dañados, un único vehículo blindado de transporte de personal ligeramente dañado, 20 rifles de plasma, 13 chalecos blindados, 4 misiles guiados antivehículos blindados con sus lanzadores y 2 misiles guiados antiaéreos con sus lanzadores. Era un botín pequeño, y dudábamos de que los humanos fueran capaces de reutilizar aquel equipo dañado. Tras apoderarse de nuestro material abandonado, los humanos nos sorprendieron al retirar lentamente sus ejércitos del frente occidental. Embarcándolos en buques de transporte y redistribuyéndolos hacia la isla patria del Imperio Británico, evacuaron sus tropas y abandonaron sus posiciones a lo largo de la costa francesa. Normalmente habríamos aprovechado una retirada semejante, sabiendo que su frente sería débil mientras desplazaban soldados desde sus defensas. Sin embargo, el fuego de artillería de los acorazados nos impidió explotar su vulnerabilidad. Los meses siguientes a su retirada se convirtieron en otro punto muerto, ya que nosotros éramos incapaces de desembarcar en la patria británica, mientras que los humanos eran incapaces de hacer lo mismo contra nuestras posiciones en la Europa continental. Por ello, decidimos completar la conquista de la Unión Soviética antes de planificar la ejecución de la segunda fase de la invasión. Tras una cuidadosa planificación y preparación, creímos que bastaría con dejar una pequeña fuerza para proteger Europa frente a cualquier contraofensiva de los ejércitos humanos desde la patria británica, mientras el resto del ejército era enviado a llevar a cabo la invasión del continente americano. Debido a ello, pasamos los meses siguientes consolidando nuestras posiciones, mientras descansábamos y reorganizábamos nuestras fuerzas para la siguiente fase de la invasión. 15 meses después de nuestro primer desembarco en Europa, nuestras fuerzas iniciaron la invasión del continente americano. Aterrizando en el interior del territorio de los Estados Unidos, esperábamos situar nuestras fuerzas lo más lejos posible del alcance de sus mortíferos acorazados. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el desembarco no se desarrolló según lo previsto. Aterrizando cerca de la ciudad de Saint Louis, la primera oleada de nuestra fuerza
se vio sorprendida por fuego enemigo mientras descendía y penetraba en la atmósfera. Las lanzaderas de aterrizaje se vieron obligadas a realizar maniobras evasivas, mientras docenas de misiles ascendían desde la superficie y se dirigían contra cada vehículo. Esto no se esperaba, ya que aquel armamento era muy diferente del que habíamos encontrado cuando nuestras fuerzas aterrizaron por primera vez 15 meses antes. A causa de estos misiles, perdimos 18 de las 100 lanzaderas de aterrizaje que participaron en la primera oleada. Sin embargo, los misiles no fueron la única sorpresa que nos aguardaba aquel día, pues nuestras fuerzas pronto se encontraron con tropas terrestres humanas. Esperando combatir contra los mismos vehículos blindados débiles y la misma infantería vulnerable, nuestros soldados se quedaron atónitos al ver ráfagas de fuego de plasma brotar de las posiciones situadas frente a ellos. Al principio, algunas de nuestras unidades pensaron que estaban recibiendo fuego amigo. Sin embargo, pronto quedó claro que los humanos estaban utilizando ahora rifles de plasma y cañones de campaña. Enfrentándose a un enemigo con armamento equivalente, nuestros soldados lucharon por avanzar mientras comenzaban a sufrir graves bajas. A medida que la lucha se prolongaba y la resistencia humana se endurecía con la llegada de refuerzos, nuestras fuerzas se dieron cuenta de que los humanos no solo empleaban armas de plasma, sino que también disponían de vehículos blindados mejorados que nuestras propias armas tenían dificultades para inutilizar. Nuestros misiles guiados antivehículos blindados, capaces de penetrar el blindaje de nuestros propios vehículos, no lograron hacerlo contra los blindados humanos. Los informes posteriores de los supervivientes afirmaron que los humanos parecían haber añadido algún tipo de blindaje reactivo a sus tanques, reduciendo así el daño causado por nuestros misiles. Cuando quedó claro que la zona de aterrizaje no estaba asegurada, nos vimos obligados a tomar la devastadora decisión de detener las oleadas posteriores. Como consecuencia, la primera oleada ya desplegada en tierra quedó aislada y sin apoyo, siendo finalmente aniquilada o capturada. Solo unos pocos cientos de heridos, evacuados en lanzaderas dedicadas a la evacuación de bajas, lograron evitar aquel destino. Pronto comprendimos lo ocurrido. Las armas robadas meses atrás habían sido estudiadas y replicadas por los humanos. En un primer momento, nos sorprendió la rapidez con la que lograron copiar nuestro equipo y poner su versión en producción a gran escala. Después, sentimos miedo al preguntarnos cuántas de esas armas poseían en ese momento. ¿Estaban equipados solo los ejércitos de los Estados Unidos? ¿O también lo estaban los demás ejércitos humanos? No tardamos en conocer la respuesta. 6 meses después de la fallida invasión de San Luis, nuestras fuerzas de ocupación que guarnecían la patria conquistada de la Unión Soviética comenzaron a enfrentarse a levantamientos. Se informó entonces de que los humanos sublevados contra la fuerza de ocupación estaban armados con los mismos rifles de plasma utilizados por los soldados de los Estados Unidos. Más tarde aprenderíamos que los humanos habían empleado barcos de carga para transportar las armas a través de un mar que creíamos demasiado frío para la navegación segura. Una vez más, nuestra subestimación del poder de las embarcaciones había desembocado en un desastre. El año siguiente vio a nuestras fuerzas a la defensiva, mientras fortificábamos nuestras conquistas en Europa e intentábamos someter a los rebeldes de la Unión Soviética conquistada. Sin embargo, la lucha en el este estaba perdida. Aunque los humanos solo estaban equipados con rifles de plasma,
Su número acabó reduciendo progresivamente nuestra guarnición hasta obligarnos a retirarnos y reagruparnos con la fuerza principal en Europa. Tras la pérdida del territorio conquistado de la Unión Soviética, nuestras fuerzas comenzaron a prepararse para el ataque en múltiples frentes que esperábamos que se produjera. Durante 5 meses aguardamos y nos preparamos, creyendo que nuestras defensas serían más que suficientes para hacer frente a lo que los humanos pudieran desplegar. Sin embargo, pese a nuestros preparativos, la ofensiva humana superó con creces lo que habíamos imaginado. Primero, nos atacaron en el este, con la Unión Soviética restablecida, lanzándose contra nuestra línea defensiva en Polonia. Aunque los humanos en este frente seguían equipados principalmente con rifles de plasma, comenzaron a desplegar también un pequeño número de vehículos blindados armados con cañones de plasma de campaña. Sus tácticas, no obstante, seguían siendo primitivas, ya que atacaban en grandes oleadas sin la debida coordinación. Gracias a ello, logramos contenerlos durante un mes. Mientras tanto, en el oeste, las fuerzas combinadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia concentraron un asalto sobre la costa francesa. Una vez más, los acorazados desempeñaron un papel clave para los humanos. Sin embargo, estos acorazados ya no eran los mismos buques contra los que habíamos combatido 3 años atrás. Equipados con artillería de plasma de gran calibre, sus cañones eran mucho más potentes y tenían mayor alcance que los utilizados anteriormente. Como resultado, casi aniquilaron las defensas que habíamos construido a lo largo de la costa. Después de que los acorazados cumplieran su función, desembarcó la fuerza principal de invasión, compuesta por vehículos blindados e infantería. Frente a nuestras fuerzas debilitadas, nos vimos obligados a retroceder desde la costa, mientras los proyectiles de plasma disparados por los acorazados bombardeaban nuestras posiciones durante toda la retirada. Al comprender que estábamos siendo presionados con fuerza en 2 frentes y sabiendo que no teníamos ninguna posibilidad frente a la ofensiva humana, comenzamos lentamente a retirar nuestras fuerzas hacia el interior de Europa Central, donde esperábamos iniciar la evacuación de regreso a la flota en órbita alrededor de la Tierra. Lo que siguió fue un mes de lucha desesperada. Mientras nuestras líneas del frente se contraían progresivamente, a medida que evacuábamos a un número cada vez mayor de soldados y equipo. A pesar de los intensos esfuerzos humanos, conseguimos de algún modo mantener la línea y conservar despejada nuestra zona de evacuación frente a los nuevos aviones de combate armados con misiles que los humanos empezaban a desplegar en grandes cantidades. Sin embargo, lo que los humanos lanzaron a continuación volvió a tomarnos por sorpresa. Supongo que fue una necedad por nuestra parte pensar que no podrían idear algo nuevo para esta guerra. Desde la órbita detectamos una explosión atómica. A esta le siguió otra y otra y otra más. Nos resultaron extrañas, pues parecían producirse en el océano que los humanos llamaban Pacífico. Siguiendo el rastro de estas detonaciones atómicas, observamos cómo ascendían cada vez más alto en la atmósfera. Cuando se acercaron al espacio, una de nuestras naves espaciales enfocó su equipo óptico hacia ellas y vio algo que nos aterrorizó a todos. Cabalgando una columna de fuego atómico, se alzaba un enorme acorazado de acero. No se parecía a las embarcaciones acuáticas con las que los humanos nos habían combatido con éxito, pero no me cabía ninguna duda de que lo que veía era un acorazado. Con la forma de una de aquellas balas primitivas que los humanos habían utilizado anteriormente,
el acorazado poseía una especie de placa propulsora en su popa que absorbía las explosiones atómicas de las bombas que él mismo lanzaba. Mediante este método tan bárbaro, el acorazado consiguió impulsarse hasta la órbita. Al abandonar la atmósfera y enfrentarse a nuestra flota de naves espaciales, varios grandes paneles se abrieron en su casco, revelando torretas similares a las de los acorazados acuáticos. En ese momento, cuando la muerte inminente se aproximaba rápidamente, se dio la orden de saltar al hiperespacio. Sin dudarlo, sin siquiera pensar en los soldados que aún combatían desesperadamente en la superficie europea, yo y los demás comandantes de naves espaciales alejamos de inmediato nuestras naves del peligro. Sin embargo, no todos logramos abandonar el sistema humano. Originalmente contábamos con 100 naves espaciales, pero tras salir del hiperespacio, se comprobó que solo 98 permanecían con la flota. No estamos seguros de lo que ocurrió con las 2 desaparecidas, pero muchos especulan que fueron alcanzadas y neutralizadas por el acorazado humano que se aproximaba. Ese pensamiento me aterra aún más. Aquellas 2 naves transportaban armas extremadamente poderosas y motores de hiperespacio avanzados. Además, sus ordenadores contenían cartas estelares que señalaban cada sistema ocupado por nuestra especie. Si los humanos lograron recuperar esos recursos, no se puede saber de qué serían capaces. Invadir la Tierra fue un error, porque ahora hemos enfurecido a los humanos. Si alguien en la comunidad galáctica siente la más mínima compasión por nosotros, por favor, ayude a mi especie, porque no creo que sobrevivamos si los humanos vienen. Capitán Yavin, comandante de la nave espacial de transporte Lightbringer, durante la invasión de la Tierra.